Tiene el uso de la palabra el profesor Mauricio Rodríguez Telles, economista, especialista y consultor pensional. Cordial saludo, muchas gracias. Bueno, adicional a los problemas, a los tres problemas que se han citado del sistema pensional colombiano, rápidamente los cito. La cobertura, ha hecho énfasis Fabio Arias en el 28%. Los informes de la OIT nos muestran obviamente esa realidad, no se ha incrementado la cobertura. En segunda instancia, la inequidad del sistema, el 40% de los ingresos más altos se lleva el 73.1% de los subsidios en Colombia. Y el tema del déficit pensional, que sabemos que está en torno al 4% del Producto Interno Bruto. Esta reforma pensional en particular castiga el régimen de prima media que tiene la mayor cantidad de pensionados en Colombia, que aporta la mayor cantidad de pensionados en Colombia, porque el déficit de ese régimen de prima media es solo del 1.3, 1.4% del Producto Interno Bruto. El restante déficit lo aportan los regímenes de las fuerzas militares, del magisterio y el régimen del presidente de la República. No con esto, la intención obviamente, digamos, de deteriorar las condiciones pensionales de esas personas. Pero el déficit pensional es un problema en la realidad. Si comparamos con otras economías del mundo, por ejemplo en Francia, el déficit pensional es del 14%, en Italia del 12%, en Alemania del 10%. Nosotros tenemos la mitad, mucho menos de la mitad de ese déficit pensional. Hay personas acá y digamos que le hemos copiado el mensaje de Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, que el déficit pensional es una llave abierta por donde se desperdician los recursos del Estado. Yo pienso que no es así, que al contrario, esos recursos son los que aportan finalmente a la dinámica, al dinamismo de la economía en Colombia. Recordemos que el 70% del Producto Interno Bruto lo colocan el consumo de las familias en nuestro país, el 70%. Entonces debemos hacer énfasis en que se mantengan en particular los ingresos pensionales medios, por decirlo de alguna manera, en donde, como lo citó algún profesor en este escenario, la propensión marginal al consumo es mayor, es decir, se diversifica el consumo y se aporta al dinamismo de la economía. Pero hay otros tres problemas que considero importantes, y es la despreocupación. Lamentablemente en nuestro país hay muchas personas despreocupadas frente al tema que nos compete de las pensiones. De otro lado hay una indiferencia también, hay personas que a pesar de pronto que han accedido a una buena pensión, les es indiferente el tema, y finalmente hay un conformismo que tal vez es lo más preocupante, y si uno lo consulta con algunas personas en la calle, les pregunta a uno, ¿ustedes consideran que se van a pensionar en el futuro? Dicen que no, que cualquier cosa que finalmente les otorguen, con eso se van. Estamos renunciando a un derecho importante y trascendente en esta etapa de la vida en que se van a presentar las patologías, en que la capacidad laboral se merma y en que, como conocemos normalmente, pues obviamente los viejos o los adultos mayores no se les da empleo. Entonces, yo tengo una propuesta que es un poquito disruptiva, diferente a las que hemos escuchado, que básicamente contribuye a que todos los grupos de interés puedan beneficiarse. Y voy a citar los objetivos de esa propuesta, o lo que se logra básicamente con esa propuesta, que son los objetivos alcanzables. En primera instancia, mantener el monto de las pensiones de ingresos medios y bajos. Ya hemos citado que allí la propensión marginal al consumo es mayor, lo que hace obviamente que ese consumo de esas personas, de sus familias, dinamicen la economía. Un paréntesis, la pandemia nos demostró también que gracias a la pensión de los viejos sobrevivieron muchas personas, y hoy en día hay muchas personas que en donde yo trabajo estudian gracias a la pensión de los viejos. Entonces es algo importante para tener en cuenta. 2, sostener el promedio del consumo de las familias de clase media y no aportar al desempleo. Cuando disminuye particularmente la demanda agregada, ¿cierto? Y se deja de dinamizar la economía, pues obviamente se comprometen los puestos de trabajo.
Lograr que la dinámica del mercado de capitales, de las inversiones que hacen los fondos privados de pensiones, se mantenga. Y acá es un punto importante para que lo podamos compartir en algún momento con las personas de esos fondos. Permitir que el régimen de ahorro individual no pierda la totalidad de sus afiliados. Hoy la propuesta básicamente hace que se retiren o que pierda alrededor del 90% de los afiliados en pensiones obligatorias. Otro punto, permitir que las personas tengan una idea más clara, mucho más aterrizada acerca de su futuro pensional. Otro, lograr que los fondos privados de pensiones no dejen de recibir 20 billones de aportes anuales, cifras de Fedesarrollo. Con esta reforma, como está planteada, perderían 20 billones de pesos de aportes o de cotizaciones los fondos privados de pensiones. Recordemos que en este momento Colpensiones recibe alrededor de 13 billones de pesos de aportes en pensión obligatoria. Otro punto, eliminar la zozobra de que el régimen de prima media se gastaría el ahorro de los futuros pensionados en Colombia. Armonizar el régimen de prima media conjuntamente con el régimen de ahorro individual. Finalmente, financiar el régimen de prima media, ya lo voy a exponer cómo, y satisfacer las expectativas y necesidades de los diferentes grupos de interés involucrados en el tema, que somos, por supuesto, todos. La idea es, o la propuesta es la siguiente. Tenemos una tasa de aporte del 16%. La idea es dividir ese aporte entre los dos regímenes pensionales, régimen de prima media y el régimen de ahorro individual. ¿Cómo quedaría la distribución? 6% para el régimen de prima media, 6% para el régimen de ahorro individual, 2% para seguros previsionales, 1% para administración dentro del régimen de prima media y el 1% restante para la administración dentro del régimen de ahorro individual, en donde se recibirían en particular cada uno de los regímenes alrededor de 20 billones de pesos. Con esto no se compromete, digamos que el tema de la inversión, de los mercados de inversión, que pues es básicamente lo que defienden los fondos privados de pensiones, y en el futuro la intención de esta propuesta es que se financie como máximo 8 salarios mínimos, como techo de pensión, 8 salarios mínimos. Acá han hablado que es importante incrementar ese umbral. Yo considero que es importante también, en razón a que pues la negociación que se va a dar acá puede tender a que baje ese umbral de 3 salarios mínimos, con lo cual se compromete, por supuesto, lo que hemos hablado, la demanda agregada, ¿cierto? Y el nivel de ingreso que pues puedan tener las familias. Dos minutos para terminar, profesor Mauricio. Gracias. Doctora. ¿Cómo se financiaría la pensión o quién se encargaría de pagarla en particular? Mal que bien, los fondos privados de pensiones dan y otorgan rentabilidad. Como se ha mencionado, el saldo a hoy son 350 billones de pesos en pensión obligatoria. Ellos saben hacer el ejercicio y de una u otra manera, a pesar de las fluctuaciones del mercado de la inversión, han otorgado rentabilidades que por supuesto no son equiparables con los subsidios que otorga el Estado. Ya hemos hablado en particular de la tasa de reemplazo, 60% dentro del régimen de prima media, alrededor del 30% dentro del régimen de ahorro individual. Como todos no nos pensionamos al mismo tiempo, cuando cada una de las personas cumpla esas condiciones o esos requisitos pensionales, el régimen de ahorro individual se encargará de trasladar los recursos más los rendimientos que haya tenido esa persona dentro de su cuenta de ahorro individual a Colpensiones. Colpensiones con esos recursos, que son obviamente más gorditos, por decirlo de alguna manera, contribuirá a financiar la pensión de esa persona o de esos pensionados. La idea es, y mi propuesta es que hoy, como está la propuesta, de acuerdo con los promedios, una persona que cotiza sobre 25 salarios mínimos le otorgarían en promedio
un techo de pensión de por encima de 8 millones de pesos. Por ello, considero que es importante que se tenga en cuenta para la negociación acá en este Congreso de la República 8 salarios mínimos como techo máximo para otorgar una pensión financiada en particular por el régimen de prima media. Esa es mi propuesta. Espero pues la puedan pensar bastante, ampliar de pronto si hay algún otro momento para hacerlo de pronto con algunas otras cifras. Quedo pendiente de ello. Muchas gracias a todos, muy amables. Profesor Mauricio, muchas gracias a usted y por supuesto que estamos en toda la disposición junto con mi equipo legislativo de recoger las propuestas y trazar las proposiciones respectivas para dar el debate